¿Listos? Dice así la Biblia, verso 18: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Amén. Tomen sus lugares, hermanos. Hoy voy a hablarles del tema, el principio de la iglesia. Amén. El domingo pasado yo les hablaba acerca de la identidad de la iglesia. Porque todo el mundo dice que es la iglesia. Todo el mundo. Somos la iglesia de Cristo. Toda la gente dice eso. Somos la iglesia que va al cielo. Tenemos la verdad. Yo decía el domingo pasado que Dios no va a reconocer la iglesia por el rubro, ¿cómo se llame? Asambleas, testigos, pentecostales, unida, apostólica. La va a reconocer por el tipo de enseñanza que practica. Si está apegado a la Biblia o no está en la Biblia. De Dios. Aún en Estados Unidos, hermanos, hay congregaciones muy fuertes que se llaman iglesia tal, y toda la congregación son de homosexuales. Hasta el pastor es homosexual, pero dicen que van al cielo. Y son iglesias, y cantan, y hasta danzan. Amén. Así hay congregaciones. Entonces, hermanos, uno tiene que estar consciente, si estamos viviendo los días apostólicos o estamos fuera de la línea apostólica. Por eso es que es interesante el culto de las 9 de la mañana. Cuando digo el principio de la iglesia, que es el tema de hoy, es porque Jesús prometió edificar su iglesia. Eso es lo que dice el texto que leímos al principio. Un texto muy interesante, muy importante. Note que el versículo comienza: y yo también te digo que tú eres Pedro. Algunos creen que Jesús fundó la iglesia sobre Pedro y que Pedro es el primer papa de Roma. Pero el texto, hermano, dice: tú eres Pedro, y no dice sobre ti voy a edificar la iglesia. Dice sobre esta roca. Eso es interesante. La palabra Pedro, el nombre de Pedro, viene del arameo Petros, que significa piedra pequeña cortada de una roca. Eso es Pedro. Pedro no es la roca. Pedro es una piedra pequeña cortada de una gran roca. Entonces el Señor dice: sobre esta roca. Jesús, hermanos, la iglesia del nombre de Jesús, la iglesia apostólica, la que estoy hablando aquí, no el rótulo iglesia pentecostal
de la iglesia apostólica que nació el día de Pentecostés. La iglesia comenzó su historia como un movimiento mundial a finales de la primavera del año 30 después de Cristo. 10 días después de la ascensión del Señor, el Señor resucitó. 40 días anduvo mostrándose a sus discípulos y a mucha gente. Luego ascendió a los cielos y 10 días después, complementando 50 días, vino el día de Pentecostés, que más tarde hablaré de eso en otro domingo, no hoy. El principio de la iglesia fue un grupo poquito más que el grupo que tenemos hoy. 120 creyentes. Eso era la iglesia cuando nació. 120. Ahorita tenemos 110. 10 más era el grupo que estaba en el aposento alto. Jesús había tenido multitudes que le seguían. En un pueblo le dio comer a 5,000 personas, sin contar las mujeres y los niños. Se calcula unas 12,000 personas. En otro pueblo le dio de comer a 4,000, sin contar las mujeres y los niños, que algunos creen que es el mismo milagro, pero fue en diferentes ciudades. Pero cuando Él se va al cielo, Él dice: yo dejé una iglesia. Él dice: voy a edificar una iglesia. La palabra futura, sobre esta roca edificaré. ¿Qué quiere decir eso? Que esa gente, no toda la gente que sigue al Señor es iglesia. Esa gente no era la iglesia. Andaba tras el Señor, primero por la comida, segundo por la bebida. No digo que andan chupando, no, bebiendo. Tercero, los milagros. Que la gente andaba tras el Señor, hermanos, multitudes detrás de Él. Pero cuando Él se va, ¿qué se hizo esa gente? ¿Qué se hicieron? Si los apóstoles ya casi están a punto hasta de irse, también dijo Simón Pedro: el Señor se fue y yo también me voy a prestar. Y los demás discípulos eran: vamos nosotros contigo. Pero si se sentían solos, entonces, pero hay una promesa que el Señor les hizo, que iba a edificar una iglesia, su iglesia. ¿Y con cuánto dio el principio de esa iglesia? Con 120 creyentes. Hechos capítulo 1, verso 12. Vamos a ver. Hechos 1, 12. Dice así la palabra de Dios. Hasta el versículo 15. Dice así la Biblia: entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto donde moraba Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas hermano de Jacobo. Verso 14. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús. Hasta María estaba ahí con los apóstoles y con sus hermanos. Verso 15. En aquellos días Pedro se levantó de en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número. Así nació la iglesia, con 120 creyentes. La demás gente que anduvo comiendo, recibiendo milagros, no sé dónde estaba. Lo más seguro que ya no tenían necesidad del Señor, entonces no era la iglesia. Así comienza la iglesia. Y el Señor dice:
que va a fundar su iglesia. Dice, sobre esta roca. Sobre esta roca. Le pregunto, ¿Pedro es la roca? No. Entonces, ¿quién es la roca? Cristo. Lo comprobamos con la Biblia. 1 Corintios 10:4. Dice la palabra del Señor. Y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebieron de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Wow. Quiere decir que aquella roca en cual bebió el pueblo de Israel, que salió agua de la roca cuando Moisés oró a Dios y botó muchas aguas. Dice Pablo, la roca que lo seguía era Cristo, porque mi Biblia dice Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Amén. No es un Dios en el Antiguo Testamento y otro Dios en el Nuevo Testamento. Dios es uno y uno es su nombre. Amén. Así es. Entonces, si una iglesia está fundada en un hombre, no es la iglesia. No es la iglesia. Por eso es que el Señor no fundó la iglesia en Pedro. La fundó sobre la roca. Cuando una iglesia está fundada en un individuo, cuando ese individuo muere o falla, la iglesia se termina. Pero como la iglesia del Señor no es de ningún hombre, esta iglesia no va a parar nunca hasta que sea levantada en la presencia del Señor. Note que Jesús dijo, edificaré. Dijo conmigo, edificaré. Más fuerte, edificaré. Y luego dice, mi iglesia. Diga conmigo, mi iglesia. Esa palabra es importante. Primeramente, la palabra edificaré es que no había una iglesia edificada. Él iba a edificar una iglesia. En segundo lugar, él dice mi iglesia. O sea que la iglesia, el propietario de la iglesia, de su nombre, es Jesús. Amén. La iglesia es de Jesús. Amén. Él no viene a traer lo que es de Él. Por eso es que la palabra rapto no está en la Biblia. Y el rapto de la iglesia, esas son alabanzas que se inventan algunos. El rapto. La palabra rapto es raptar algo que no es de uno. La palabra rapto no es bíblica. Lo que dice la Biblia es el traslado de la iglesia, traslado de los santos, transformados y salir al encuentro con el Señor. Porque el Señor no va a venir a traer algo que no es de Él. Jesús va a venir a recoger lo que es de Él. Amén. Él no va a venir a robar nada a nadie. Él viene a recoger su iglesia. Me gustaría que le dé un aplauso al Señor porque lo tiene contigo. Luego dice, edificaré. Esa palabra es importante, tiene dos cosas interesantes. Mi iglesia, primero es que le pertenece al Señor, y segundo dice mi, no dice mis iglesias. Porque ese es un problema. ¿Cuántas iglesias por todas partes, verdad, hermano? Amén, hermano. Cientos de iglesias que hay. No hay muchas iglesias, hermanos. Solo hay una iglesia. No le digo que hasta los homosexuales de allá son iglesias. Dios tiene una iglesia, no muchas iglesias. No hay más que una iglesia.
Y note esto, Hechos 2:47 dice así la palabra de Dios: alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia. No dice a las iglesias, dice a la iglesia, lo que había de ser salvos. Se acababan de bautizar, acababan de nacer del Espíritu Santo 120. Según lo que leímos. En Hechos 2:41, los que fueron bautizados fueron como 3,000 personas. Entonces hacemos un grupo de 3,120. Eso era la iglesia hasta ese momento. Y luego el Señor dice, añadía a su iglesia lo que viene a ser salvos. Es que la Biblia habla de una iglesia, hermanos. Hay un tipo de aquí que el Señor habla, una tipología, no es un tipo, una tipología. En Efesios 5:24-29, voy a leerlo de carrerita porque el tiempo se me está yendo. Pero vamos hasta que Cristo venga. En enseñanza me parece terminar hoy, pero sí quiero leer esta escritura. Efesios 5:24-29. Dice, así que como ¿la qué? La iglesia, ¿verdad? Que no dice las iglesias, dice la iglesia. Estas cositas deben estar subrayadas en su Biblia. Así como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres. Pero dice marido, no dice marido, amad a vuestras mujeres, que maridos, hablando de varios, maridos. Amad a vuestras mujeres, una cada uno. Así como Cristo amó ¿a qué? A la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa. Una iglesia gloriosa, presentársela a sí mismo. Eso es interesante. Porque algunos dicen que el Señor va a agarrar la iglesia, la va a trasladar y se la va a presentar al Padre. Aquí te la traigo, Padre. Aquí no dice así. Dice que el Señor se la va a presentar a sí mismo. Una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Solo hay una iglesia, hermano. ¿Y cómo se identifica la iglesia del Señor? Lo dijimos el domingo pasado. Para ver si se nos quedó algo. Por la enseñanza apostólica. Por la enseñanza apostólica. Número 1. Y por su forma de alabar a Dios. La iglesia al principio, hermano, el rótulo es importante, pero lo importante es la enseñanza. A veces uno dice, solo nosotros los pentecostales no vamos al cielo. Pues no, Señor. No nos vamos solo nosotros. Sí, todas las congregaciones que creen que Jesús es Dios y que Dios es uno y se bautizan en el nombre del Señor Jesucristo. Puede ser que no se llame iglesia pentecostal, puede ser que se llame iglesia apostólica de la fe en Cristo Jesús. Puede ser que se llame iglesia pentecostal apostólica. Cualquier título que pueda llevar, pero si bautiza en el nombre del Señor Jesucristo para el perdón de los pecados, esa es la iglesia. Porque uno no puede hacer acá, solo los pentecostales, ¿cómo decirlo? Porque somos pentecostales. No. Diga, los bautizados en el nombre de Jesucristo, sí. Y tampoco puede estar diciendo, no, ya no
Lo que estoy diciendo es que gracias a Dios que pertenecemos a una congregación que predica lo que la Biblia dice. Que Dios es uno, que uno es su nombre, que Jehová del Antiguo Testamento se manifestó en carne en el Nuevo Testamento, y que el bautismo en agua en el nombre del Señor Jesucristo, y que recibimos el don del Espíritu Santo, y que vivimos en santidad como Dios quiere que vivamos, y que nuestras mujeres, nuestras hermanas, nuestros hermanos, buscamos la manera más posible de agradar a Dios. Jesús dijo que su iglesia sería poderosa. Vamos a la otra palabra del versículo 18. Miren, ¿cómo sería poderoso? Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Solo estoy tratando el verso 18. Hades se representa como el infierno. Ni el propio infierno puede tener la iglesia, porque la iglesia del Señor es poderosa. Por eso el Señor dijo: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Es decir, está diciendo, será una iglesia poderosa. No sé si usted se alegra por pertenecer a una iglesia poderosa. ¿Por cuándo comenzó la iglesia? Con 120 creyentes en el aposento alto en la ciudad de Jerusalén. Luego fueron bautizados ¿cuántos? 3,000 personas según Hechos 2:41. Según Hechos 2:47, el Señor añadía cada día a la iglesia lo que viene a ser salvo. Según Hechos 4:4 se añadieron 5,000 creyentes más. 5,000. Y si seguimos leyendo todo el libro de los Hechos, que es recomendable que usted lea el libro de Hechos, porque Hechos son las acciones de los apóstoles. A veces, hermano, usted es importante leer toda la Biblia, pero allá viene por Levítico y nunca va a llegar a los Hechos. Todo el tiempo pasa empezando Éxodo y nunca llega al libro de las actitudes y las acciones de los apóstoles. A la doctrina apostólica nunca llega. Por ahí puedo decir: ¿y por qué bautiza en el nombre de Jesucristo? El pastor así dice usted. Por el pastor así dice. Nunca diga el pastor así dice. Así dice la palabra de Dios. Así dice la palabra de Dios. Eso es importante. Hasta el día de hoy, esta iglesia a la cual pertenecemos, gracias a Dios, la Iglesia Pentecostal Unida Internacional, ¿saben cuántos países estamos? En 204 países. ¿Y cuántos países somos? 210. Yo no lo he contado, pero así dice. Entonces, ¿cuántos países falta que llegue la iglesia? 6. Y Jesús dijo: cuando este evangelio del reino sea predicado en todo el mundo, entonces vendrá el fin. O sea, la última señal que esperamos para que Jesús venga es que el nombre de Jesucristo sea predicado en todo el mundo. No que todo el mundo se arrepienta, sino que toda la gente escuche la palabra de Dios en el nombre de Jesús. Esa es la responsabilidad de la iglesia. ¿Ya le habló usted a su vecino del nombre de Jesús? Dios. ¿Cuánta gente habrá que hasta nos dormimos en el bus a la tele? Nos acostamos y bien dormidos. Nunca le hablamos del nombre de Jesucristo. Entonces, hermanos, nadie ni nada ha podido detener el crecimiento y el avivamiento de la iglesia del nombre del Señor Jesucristo. Ni las persecuciones, hermanos. La iglesia, si usted otra vez lea el libro de los Hechos, tuvo persecuciones tremendas. En todo el libro de los Hechos
Y como la historia recalca de cómo, hermanos, murieron los apóstoles, unos en el año 67 DC, después de Cristo, y otros en el 68, algunos aserrados, otros crucificados. Pero mientras más morían y la sangre se derramaba, la iglesia más crecía. Había mejor avivamiento. A veces nos hemos preguntado por qué la iglesia en Colombia crece tanto. Está la iglesia Pentecostal Unida Internacional, que se llama Iglesia Pentecostés allá, y está la iglesia Pentecostal Unida Colombiana, que tiene 10,000 congregaciones. ¿Por qué crece tanto? Han matado varios pastores, han matado varios creyentes, y mientras más matan, más bendición cae de parte de Dios. Y nosotros aquí, como estamos bien tranquilitos, bien cómodos, el país más seguro, gracias al Señor por el momento, que ojalá no vayan a salir los que están allá, porque estamos en el mejor país, hermano. No cae nieve, no hay incendio como allá. Hermano, qué tremendo. Estamos en un país bendecido, gracias al Señor. Gracias a la misericordia de Jesús. Pero estamos muy cómodos, muy cómodos. Ni las situaciones políticas han podido tener la iglesia, ni las persecuciones, ni las dificultades financieras. No sé si usted ya vio un video de los hermanos de Etiopía. ¡Wow! Los niños descalzos alabando al Señor en el polvo. Porque la iglesia pentecostal en Etiopía ya no cabe en ningún estadio. No hay templo que puedan caber las congregaciones. Si a nivel nacional no hay estadios que puedan llenarse y luego quedar vacíos. La iglesia crece, 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 pero también hay una pobreza terrible. Hay países donde los niños se comen puro huesito, están muriendo de hambre, pero ahí está la iglesia del nombre de Jesucristo también, predicando este mensaje en medio de hambre, de persecuciones, de tantas cosas. Ahí sigue el avivamiento. Sigamos predicando el arrepentimiento, porque es lo que la Biblia dice. Sigamos predicando el bautismo en agua en el nombre del Señor Jesucristo, porque así dice la palabra. Sigamos predicando, hermanos, el bautismo del Espíritu Santo. Sigamos predicando la santidad de la iglesia y la necesidad de ser perseverantes. ¿En qué consiste este poder? Hechos 1:8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Los discípulos pensaban que el reino del Señor era político, y le hacen la pregunta: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y Jesús les dijo así: no os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Wow. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra. Lo último. No sé qué país puede ser lo último. No sé qué lugar puede ser lo último. Hay lugares, hermanos, que uno ni cree que hay gente. Pero ahí está la iglesia. Cuando yo era presidente de la iglesia, fui a predicar
a una aldea que se llama Llano el Maco. Yo me fui en mi carro de aquí hasta San Miguel. De San Miguel me trasladó un supervisor en otro carro hasta Perquín. En Perquín nos pasamos la frontera a pie y agarramos otro carro, 4 horas para llegar al Llano el Maco. Potreros, cerros, montañas, ni gente se veía. Y el culto era campo libre. Y de repente de los cerros, hermanos, venían las mujeres, los hombres con sus niños, bajando montañas, horas de camino, bien sudaditos, hermano, descendiendo para venir a esa campaña evangelística, donde uno piensa que no hay ni gente. Ahí está la iglesia pentecostal unida del nombre del Señor Jesucristo. Predicamos el mensaje. 5 iglesias se congregaron. Hay un sector que tenemos en ese lugar. Se llama el Caimán, en la zona de Honduras. Póngase en pie.